En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, está la historia de Muhammad, ¿no? Cuando uno, bueno, lo compara, es asombroso realmente. Y en Apocalipsis habla, inclusive da lo que es el símbolo del Islam, esa luna creciente creo que es, o algo así, ¿no? Con 12 estrellas, que son los imanes, y una de esas estrellas es la más luminosa, que es justamente Imam Hussein, ¿no? Del que vamos a hablar, ya que es el retorno según las profecías islámicas. Los musulmanes, los chiíes especialmente, esperan a Mehdi, al-Ghaem, y después de él a Hussein, ¿no? Entonces se puede decir que el Bab fue el Ghaem y Baha'u'llah, cuyo nombre era Hussein también, es el retorno de Hussein. Bueno, ayer hablamos de, voy a leerles, volver a leerles lo que Baha'u'llah dice, que dice: aquello que has escuchado referente a Abraham, el amigo del Todo Misericordioso, es la verdad y no hay duda de ello. La voz de Dios le ordenó ofrendar en sacrificio a Ismael. En la Biblia se habla de Isaac, en el Corán de Ismael, para que se demostrara ante todos su firmeza en la fe de Dios y su desprendimiento de todo salvo de él. El propósito de Dios fue además sacrificarle, o sea, a Isaac o a Ismael, en redención por los pecados e iniquidades de todos los pueblos de la tierra. Jesús, el Hijo de María, suplicó al único Dios verdadero, ensalzado sean su nombre y gloria, le confiriera a él este mismo honor. Por la misma razón, Muhammad, el apóstol de Dios, ofrendó en sacrificio a Hussein. Y entonces, como vemos, el sacrificio de Hussein es elevado, según Baha'u'llah, al rango del sacrificio de Jesús y el sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo. Y por lo tanto, podemos asumir que inclusive el sacrificio del Bab, que fue un mensajero de Dios, también se compara con eso. O sea, se sacrifican ellos, algunos con su vida, otros con muchos años de sufrimiento, para que el mundo cambie, el hombre cambie. Después, Shoghi Effendi, aquí está en inglés, dice los nombres de aquellos que son citados en la oración de Baha'u'llah son correctos, como usted los da. Es una carta escrita a un individuo, a un Baha'i, ¿no? Dice, y los menciona Abraham, Moisés, José, Juan Bautista, Cristo, Muhammad, Imam Hussein, el Bab y Baha'u'llah. Los profetas son considerados como uno y la misma persona. Eso incluye a los profetas menores. Eso incluye a los profetas menores. ¿Quiénes son los profetas menores? Los que no dan un libro sagrado, no inauguran una dispensación, ¿cierto? Pero que son profetas y su naturaleza, por lo tanto, es diferente de la nuestra, de la naturaleza humana. Están por encima de la naturaleza humana. Forman parte de ese mundo de las manifestaciones en el símbolo del más grande nombre, ¿no? En el nombre más sagrado. En la oración mencionado arriba, Baha'u'llah se identifica a sí mismo con Imam Hussein. Eso no significa, no hace que Hussein sea un profeta, pero su posición era único, y sabemos que Baha'u'llah reclama ser el retorno de Imam Hussein. Él, en otras palabras, identifica su espíritu con estas almas santas que fueron antes de él. Pero no significa, por supuesto, no los hace en ninguna manera
su reencarnación, o sea, no es que Bahá'u'lláh haya reencarnado, ¿no? Tampoco significa que todos hayan sido profetas. Entonces hay, como alguna vez yo mencioné, el mismo Shoghi Effendi, el amado guardián, dice que la religión no se puede separar del misterio. O sea, siempre va a haber cosas que se mantienen envueltos en el velo del misterio. No importa cuánto lo intentemos, como es algo mucho más que nosotros, pertenece a otro reino, entonces no podemos. Entonces el misterio siempre va a estar ahí. Entonces esas relaciones en ese aspecto hay que entenderlo así, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así, ¿cierto? Ahora, aquí está esto. Ahora, vamos a ir al mapa. Yo más o menos les voy a mostrar un mapa. ¿Dónde está? Bueno, ayer estábamos hablando de los 12 imanes. Así es. Llegamos creo que hasta el 6, el sexto me parece, si no me equivoco. Entonces, aquí encontré ya lo que había encontrado en inglés, en español también, pero no tiene fotos, pero bueno, no importa. Aquí está la lista, no vamos a entrar mucho en detalle porque si no el tiempo nos gana, pero Ali fue el primero, recordemos que él era un primo de segunda generación de Muhammad y se casó con la hija de Muhammad, Fátima, o Fátima, Fatemeh en iraní, y fue nombrado por él en forma verbal como su sucesor. Ayer hablamos de que los musulmanes, por costumbres tribales que tenían, una vez que falleció el profeta, Ali se quedó ocupándose de los preparativos para su entierro y los otros se reunieron en otro lugar para ver quién iba a ocupar el lugar del profeta, ignorando por completo sus deseos. También está en la historia, eso lo leemos, que cuando estaban al lado del lecho de muerte del profeta, estaban pues los más allegados a él, y el profeta pide papel y lápiz para dejarles a su sucesor, a Ali. Y Omar, quien después se convierte en el segundo califa, dice, no, la enfermedad está haciendo que el profeta delire. Ya tenemos el libro sagrado, el Corán, que es más que suficiente. Y por lo tanto, no le traen el lápiz y el papel. Entonces, el profeta fallece y como les dije, pues, ¿no? Ali se queda preparando, digamos, todo. Y ellos en una reunión, esa es también otra historia, bueno, en fin, Abu Bakr, que era suegro del profeta, era un anciano de muchos años, muy rico, y por las costumbres tribales, como mencionaba ayer, era costumbre que los mayores, los ancianos, eran los que iban, digamos, quedándose en el liderazgo. Entonces ellos acuerdan esto. Y de ahí realmente, desde el mismo día de la ascensión de Muhammad, ocurre la ruptura, ¿cierto? O sea, ocurre esa cisma y la religión se divide en dos, en lo que históricamente se conocen como los suníes y los chiíes, ¿no? Y aquí está Ali, el primero, y el segundo es Hassan, su hijo mayor. Tuvo otro hijo mayor, su nombre ahorita se me escapa de la mente, que falleció en la infancia. Entonces, en realidad, Hassan fue su segundo hijo varón y Hossein, el tercero, fue el tercero, ¿no? Hijo varón. Entonces, Ali se convierte en el primer imán para los chiíes y para los suníes en el cuarto califa. Después de casi 25 años, llega a ser el califa, ¿no? Y Hassan es su hijo mayor. Después de Hassan viene a ser el imán Hossein, su hermano menor. Y de ahí, desde Hossein, ya empiezan a ser todos hijos del anterior. O sea, Zain al-Abidin, que su nombre era Ali ibn al-Hussein,
pero el mundo Shi'é lo conoce como Zayn al-Abidin. Él fue el hijo de Hussein y el quinto, Bagher, Muhammad Bagher, fue el hijo de Zayn al-Abidin y así. Y sigue hasta el número 12, que se llamaba Muhammad ibn al-Hassan o al-Mehdi. Qaem es otra palabra que significa el que se va a levantar. Mehdi significa el oculto, alguien que está oculto, Mehdi. Entonces, esto es, la verdad, hay mucha, no sé cómo decirlo, no quiero tocar ninguna sensibilidad, por si acaso, pero muchas veces en la historia religiosa, lo, lo triste, lo catastrófico, se adorna o se convierte en una historia de confianza, de esperanza. Por ejemplo, ellos hablaron de que cuando fallece Hassan al-Askari, muchos sostienen que no tenía hijos, pero los chiíes, los chiíes dicen que no, sí tuvo un hijo, pero que a la edad de 5 años o antes se ocultó. Dios lo llevó a una ciudad bajo tierra, ¿no? Una ciudad oculta donde vive y que se hará manifiesto cuando Dios lo quiera, lo quiera, ¿no? Y eso mismo lo encontramos, por ejemplo, en el mismo cristianismo. Cuando Jesús es crucificado, su muerte, su desaparición física, se convierte en la resurrección, que hasta el día de hoy mucha gente lo entiende como algo físico, como que su grandeza de él dependiera si resucitó en cuerpo o no, ¿no? Y Abdul Baha nos explica que esa resurrección no fue necesaria, o sea, no fue en cuerpo, sino fue en espíritu. Esa es cuando renació la fe en los que habían quedado asustados, ¿no? Asustados y que habían perdido la fe, habían perdido la cabeza, ¿no? Su amo. Eso entonces es más o menos comparativo. Una vez más, esto es mi apreciación personal, por si acaso, por favor, que cada uno que lea, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir ahorita a hablar de Hussein. Yo alguna vez, cuando hablábamos de profecías, aquí está. Vieron, están viendo el árbol, ¿no? Aquí es donde estamos, donde vemos Yazid. Yazid fue el segundo gobernante o califa, digamos, de los Umayyad, ¿no? De esa bestia con 7 cabezas que sale del pozo, del abismo, y mata a los 2 testigos, arrasa un tercio con su cola, un tercio de las estrellas, ¿no? Etcétera. Ese martirio del Imam Hussein ocurre en el periodo de Yazid, el primero, ¿no? Porque aquí, como pueden ver, aquí está Yazid primero, Yazid segundo y Yazid tercero. O sea, dentro de ese familia Umayyad que tomaron el poder, hubieron 3. El primero fue el que mató, digamos, bajo sus órdenes, obviamente, mató a Imam Hussein en Karbala. Ahora, una cosa que hay que darse cuenta es que la familia de Muhammad, era un clan también, él era parte de un clan. Y Abu Sufyan, él era contemporáneo de Muhammad y es el padre, es el antecesor de la familia Umayyad, ¿cierto? Aquí empieza pues esta familia. Y Hashem, que está aquí, lo pueden ver, ¿no? Hashem es el antepasado de Muhammad. Los dos pertenecen a la misma familia realmente, ¿no? Entonces, ahí hablamos en la época de la negligencia, o sea, antes de Muhammad, esa época oscura de los árabes, sabemos que la Meca era un lugar sagrado para ellos también, ¿cierto? Entonces,
Yo voy a mostrarles acá Meca. Aquí está Meca, ¿cierto? Muhammad vivía allá, nació allá y ya, aquí está, ¿no? Entonces, donde está Kaaba, ese cubo que se considera que se hizo por Abraham, ¿cierto? Ahí está ahora, ahí están los miles de peregrinos dando vueltas. Y entonces la familia de Muhammad y por supuesto la familia de Abu Sufyan también, eran el clan número uno, se puede decir, de Arabia. Y tenían dos funciones muy importantes. Uno era que uno de ellos tenía la llave del Kaaba, de ese cubo, ¿no? O sea, la llave, y su función era cuidar de este lugar tan sagrado para los árabes. Y los otros, el número dos, hacía lo que era, proveía de agua para los peregrinos. Recordemos que en esas épocas habían 4 meses durante el año que los árabes venían de diferentes lugares y donde se prohibía la guerra, porque ellos vivían de la guerra. Entonces, en esos 4 meses se prohibía, digamos, la guerra. ¿Para qué? Para que todos los clanes de diferentes partes de Arabia pudieran venir a la Meca a hacer su peregrinaje. Entonces, ocurre ese Hashem, acá el antepasado de Muhammad, en algún momento cuando su padre fallece, Hashem era muy conocido por su generosidad, era muy rico, era muy generoso y tenía muy buen corazón. En cambio, Abu Sufyan era todo lo contrario. Era venenoso, era muy, ¿cómo se dice? Muy mezquino, ¿no? Y de alguna forma, Hashem tenía pues la llave del Kaaba, ¿no? Era, digamos, el clan más importante. Y si bien eran familia, pero ya había muchos celos en él. Y es más, cuando aparece Muhammad, Abu Sufyan, perdón, se convierte en el mayor de sus enemigos. Pero años más tarde, por razones, por interés realmente, por interés político, interés económico, sabía que iba a perder, a lo mejor pide perdón a Muhammad y Muhammad instantáneamente le perdona. Recordemos que su esposa de él es, me parece, sí, que en una batalla contra Muhammad matan a un héroe musulmán y ella pide que le abran sí, y se saca el hígado de eso y lo muerde, ¿no? Entonces, eso está en la historia, ¿sabes? Pero algún tiempo después, cuando ya el prestigio de Muhammad no podía pararse ya, y él acepta a Muhammad, se convierte en musulmán, pero nunca realmente en forma espiritual. Siempre tenía ese odio, tenía no sé, celos, no sé qué cosa era, ¿no? En fin, fallece Muhammad y adivinen qué, se va el profeta y Abu Sufyan, y bueno, sus hijos obviamente, él ya también ya a poco tiempo muere, pero a través de sus hijos y sus primos, Osman, ¿cierto? Osman se convierte en el tercer califa. Y hasta por ahí, Meca todavía era lo que se consideraba el centro administrativo y el centro espiritual de la religión de Muhammad, del Islam. Los dos estaban ahí, ¿cierto? O sea, el califa vivía ahí, ¿cierto? Pero cuando Osman, el tercer califa, bueno, se convierte en califa, empieza a poner a sus primos y allegados, a sus familias en todos los puestos. Los nombra gobernadores y los nombra jueces. Eran los dos armas, la parte armada y la parte de alguna forma legal, ¿no? Entonces tenía todo amarrado. Y Moaviye primero, justamente cuando después de Osman fallece y el pueblo, recuerden que el pueblo musulmán era el que elegía al califa, porque el califa era el protector del Islam, digamos, ¿no? Era la cabeza, ¿no? Entonces era costumbre que los musulmanes lo elegían, lo escogían. Entonces, Moaviye, cuando fallece Osman, Moaviye ya era el gobernador de Siria.
pero obviamente quería más y más. Después de Osman, Ali, el padre de Hussein, ¿no? El yerno de Muhammad, se convierte en el cuarto califa. Más o menos 5 años estuvo, digamos, con ese rango. Lo matan, lo matan mientras estaba diciendo. Y Muawiyah se convierte en el califa. Pero si vemos el mapa, entonces si vemos Meca, que está aquí, ¿ok? Entonces, yo voy a achicar esto un poco, Observen, ahí era el centro, o sea, el centro de la fe de Muhammad, estaba aquí, todo. Y Muawiyah I vivía en Siria. Siria está acá arriba. ¿Ven acá? Era el gobernador. Recuerden que el imperio musulmán, el imperio de los árabes, se había extendido casi desde la India, desde acá, desde la India, desde aquí más o menos, se iba toda esta zona, Egipto, parte de la, ¿cómo se llama? Egipto, norte de África, y iba inclusive hasta aquí, esta parte, España. Entonces era muy extenso y habían gobernadores. Entonces, Muawiyah estaba aquí, era el gobernador de Siria. Y de alguna forma, la muerte de Ali, el martirio de Imam Ali, marca la separación definitiva de lo que es el centro espiritual de la fe de Islam con su centro administrativo. O sea, el califato pasa a estar en Siria ya, pero obviamente Kaaba sigue siendo el centro espiritual, ¿cierto? Vamos ahora a concentrarnos en lo que es qué ocurrió. Muawiyah se convierte en el primer califa oficial de los Umayyad. Recuerden que Abdul Baha, cuando en contestación a algunas preguntas, habla sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, él dice que su padre de él, el padre de él, Abu Sufyan, Abdul Baha lo considera uno de estos cuernos, el primero de los Umayyad, pero que oficialmente no ocupó un puesto, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que envenenó todos sus hijos, toda su descendencia. Y fueron su familia los que actuaron como esta bestia de 7 cabezas y que mataron el espíritu de la fe islámica. Los enemigos de Muhammad se hicieron de la fe de él. O sea, lo empezaron a manejar totalmente. Hace una historia, él lucha con una de las viudas de Muhammad, inclusive contra Ali, ¿no? La cosa es que después de Ali es elegido Hassan, su hijo mayor, el que vivía. Pero Muawiyah logra convencerlo, forzarlo a que dé un paso al lado para que él asuma el califato. Exactamente no he podido encontrar mayores detalles sobre esto, pero los historiadores dicen que lo obligaron, o sea, de alguna forma. Ahora, yo sé que tanto Ali como Hassan como Hussein, ninguno le gustaba la guerra. A ninguno le gustaba la guerra. No quería que los musulmanes entre ellos tengan esas guerras, digamos, ¿no? Civiles. Entonces yo supongo que él también, siguiendo el ejemplo de su padre Ali, Imam Ali, no quiso guerra. Entonces da un paso atrás y acepta que Muawiyah se convierta en el califa, pero con la condición que después de Muawiyah el califato pasaría otra vez a Hussein, o sea, al hermano menor de Hassan. Entonces, bueno, se hace todo eso, pero al poco tiempo, ya cuando él toma posesión y se convierte en el califa de todo el imperio islámico, o de una buena parte de ello en todo caso, empieza a querer convencer a Hussein que firme y que acepte que después de Muawiyah, Yazid sea su sucesor. Y en la costumbre
musulmana, en costumbre árabe, no se acostumbra a eso. O sea, los puestos no pasaban de padre a hijo, sino que era el pueblo el que tenía que aceptar esto. Entonces, Hossein no acepta esto. Hossein no acepta esto y eso es lo que empieza a desencadenarse al final en el martirio de él. Vamos a ir otra vez al mapa. Estamos en la Meca. Él estaba en Meca, Hossein, y encuentra ¿cómo se llama? Se encuentran entre este dilema, pues, y no quiere aceptar, y el califa les insiste, le quiere convencer, supongo que los tonos empiezan ¿no? A subirse, a exasperarse, y la gente de Cufé, aquí está, le ofrecen su apoyo a Hossein. Kufa está al lado de Éufrates, más al sur de Karbala, ¿no? Aquí está. Entonces, al sur de Karbala. Entonces, Imam Hossein, mejor dicho, con su familia y algunos seguidores que, según la historia, eran como 70 personas, sale hacia Kufa. Como pueden ver, es un camino largo. Exactamente no sé en qué tiempo le toma, ¿cierto? Pero viaja desde Meca todo el camino rumbo a Kufa. Pero Almovid, el califa, manda un ejército para que se interponga entre él y que no le permita llegar a Kufa. Entonces, Imam Hossein se dirige hacia el norte y llega hasta lo que se conoce como la ciudad, ahora es bastante grande, pero su santuario, aquí está. Este es el santuario de Imam Hossein. Vamos a echarle un vistazo. Este es el santuario, ¿no? De Imam Hossein, y que ahora pues es un lugar muy sagrado, tal vez el más sagrado para los chiíes, ¿no? Después de la Meca. Está en Irak y que está cerca de donde fue martirizado. Yo quiero mostrarles el río Éufrates. También una paréntesis. Donde estaba enterrado Imam Hossein, también se ha enterrado Sheikh Ahmad Ahsai. Sheikh Ahmad, así es, así Esa es. es su tumba, Sheikh Ahmad está junto con Imam Hossein. Así es, así es. Esos se llaman imamzades, pues, ¿no? Ahí es costumbre. Es más, en Irán hay imamzades también, que no necesariamente había un imam allá, pero hay gente, y en el cuerpo del Bab, sus restos sagrados por algún momento estuvieron enterrados en el imamzade de Teherán. Santuario. En Irán le hicimos imamzade, ¿no? Que ese también es una historia linda, ¿no? Para conocer cómo Bahá'u'lláh y posteriormente Abdul Bahá logran sacar a salvo los restos sagrados del Bab hacia la Tierra Santa, ¿no? Entonces, acá yo quería mostrarles Éufrates, porque es interesante, ¿no? Porque sabemos que Bahá'u'lláh también estuvo por Éufrates y Tigris. Este es el río. Y como pueden ver, Tigris pasa por Bagdad. Y Éufrates llega o pasa por Karbala, muy cerca. La cosa es que Imam Hossein, bueno, la historia lamentablemente cuenta esto, que Imam Hossein con su séquito, digamos, pone sus tiendas cerca al río, al Éufrates. Y un ejército de 4.000 personas, soldados, se acercan y lo rodean. Y por varios días impiden que tengan acceso al agua. Entonces, al fin, el día 10 de Muharram, ya pues él tenía un infante, un hijo infante, y pues necesitaban agua. Entonces, él agarra a su hijo infante en brazos y se va yendo hacia el río. Y antes de que llegue, o justo a las orillas del río, antes de que pudiera dar agua a su hijo, una flecha mata a su hijo. Y el Imam Hussein, bueno, pone al hijo ¿no?
y él mismo se inclina para poder beber agua, le caen flechas. Masacran a todos los hombres, ¿no? Todos los hombres. Y Shem fue un comandante, digamos. El que lo Shem, mató. ¿no? Sí, sí, ¿Sí? el que le dio el golpe final. Lo Sí, mató. Shem le corta la cabeza, Con una espada, es famoso esa espada. sí, con una espada, ¿no? Le corta la cabeza de él, de todos los hombres. Se cuenta que su hijo, que después se convierte en el cuarto imán, fue el único que sobrevivió. ¿Por qué? Porque era un niño inválido, ¿no? Entonces, por eso no participó y no lo mataron. La cosa es que la cabeza de Imam Hussein y otros es puesto por encima en una, ¿cómo se llama? En una lanza y es llevado como trofeo de ciudad en ciudad. Y bueno, lamentablemente hacían muchas cosas con esa cabeza, le escupían, lo pateaban, y los musulmanes más ancianos lamentaban este hecho porque decían, me acuerdo los labios del profeta en estos labios. O sea, cuando era niño, Hassan y Hussein a menudo eran vistos sentados en las piernas del profeta, eran sus nietos, ¿no? Y su cabeza de Hussein fue como trofeo de ciudad en ciudad, a Kufa primero y bueno, y le permitieron a la familia, a las mujeres, a los niños, enterrar las cabezas 40 días después del martirio. Hoy en día obviamente ya hay un santuario y es considerado el más santo de los imanes. La historia es larga y también hay que recordar que después los soldados en un tiempo posterior del califa atacan lo que es la Kaaba. Atacan Kaaba, matan mucha gente, roban y lo único que salva, porque ya estaban empezando queriendo inclusive destruir Kaaba, inclusive, empiezan a no hacer cosas, pero lo único que los para es que les llega la noticia de la muerte de Yazid. El califa había muerto. Entonces ellos se regresan. Algo así como en nuestra historia de la fe, leemos que cuando Abdul-Bahá se encontraba bajo amenaza de muerte, que el sultán de Turquía había enviado a cuatro oficiales, no sé, con ¿cómo se llama? Carta abierta, ¿no? En el sentido de que si ellos lo veían adecuado, podrían inclusive ejecutar a Abdul-Bahá, ¿no? Entonces, en ese ya todo el pueblo de Akka pensaban que ya al maestro iban a llevarlo, a matarlo. Es en esta época que Abdul-Bahá termina de escribir su testamento, ¿sí? Y ahí hace mención varias veces, ¿no? De que no importa si mi cuerpo se pierde, porque se decían que lo iban a llevar y bueno, lo iban a desaparecer, ¿no? Pero también, y les llega justamente un día antes, ¿no? De que, o sea, en la noche les llega la noticia de que el sultán de Turquía había fallecido, había muerto, entonces ellos agarran su barco y regresan, ¿no? Entonces, Hossein, igual que su padre Ali, eran reconocidos muy hábiles con la espada, pero mucho más hábiles por su bondad, su misericordia y su justicia. Lamentablemente esas cosas ocurren, supongo, y Imam Hussein realmente hasta el día de hoy, Yazid es el hombre más odiado en la historia musulmana. O sea, todos los musulmanes odian a Yazid. ¿Por qué? Porque mandó matar a Hussein, ¿no? Sham, ni qué hablar, ¿no? Él fue pues el que le cortó la cabeza, ¿no? Solo los chiitas lo odian. Los chiitas. No, chiitas y hasta suníes también no lo ven mucho. Yo he leído por internet que hasta los suníes un poquito así. Los suníes son muy prácticos realmente, o sea, Pasivos. dicen, no, la historia dice que fue así, así, así,
y se acabó, ¿no? O sea, ellos no dan mayor esto, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, hemos estudiado en el colegio y todo eso, a José no se le permite beber agua. Por eso es que en la fe musulmana los chiíes cuando quieren sacrificar un animal, sea pollo, sea vaca, qué sé yo, lo primero que hacen, lo último que hacen, mejor dicho, le dan agua. Se aseguran que no tenga sed para después sacrificarlo, ¿no? Entonces, nosotros los persas nos acordamos de los, en las calles ponían telas negras, la gente se sentaba y lloraba, ¿cómo se llama? Y como aquí hacen por Pero- obsesión, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así. Sí, sí. Aquí hacen cuando hay también fechas de Semana Santa, eso. Ruz de Los Juni, musulmanes hacen- ¿no? Ruz de Juni. Hacían Ajá. Los de Junífica. Los días de martirio de José José. sí, hacen todo Es- eso en las calles. Se ponen muy furiosos. Se ponen muy agresivos. Es muy 10 agresivo. días que nació Bajaola. Pues, Entonces, No, y se lastiman con... Sí, autolastiman, Cadenas, ¿no? autopatean, Ay, sale a mí no me sangre. gusta. El día de hoy. Si me permiten acabar con esto nada más. Mucho tiene que ver, nosotros estudiamos la historia y vemos, por ejemplo, Sheikh Tabarsi. Cuando los babís se paraban y se defendían, ¿cierto? Esa es una costumbre musulmana. Y es más, cuando Mullah Hossein sale de Mashhad con la, ¿cómo se llama? Con el estandarte negro, marchando hacia, ¿no? Iba a ir hacia el Bab, ¿no? Donde estaba el Bab, pero bueno, ahí se para, en Sheikh Tabarsi se paran y los babís se le iban juntando. Esa es una profecía musulmana que habla del estandarte negro, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la historia musulmana y debemos de entender que la historia de Muhammad es muy diferente a la historia de Jesús. O sea, Jesús es reconocido por su mansedumbre, ¿cierto? Pero Muhammad no nació entre los judíos, nació en un mundo salvaje, entre sanguinarios. Y Abdul Baha mismo, Todos guerreros. así es, y Abdul, no, y guerreros y salvajes, o sea, eran un guerrero, bueno, podemos suponer guerrero en tiempos de guerra, pero ellos vivían de esto, o sea, Su trabajo es he robado a mi hermano, he matado a su mujer y le he robado, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, negociaban animales, mujeres, sus niños. En caso cuando se guerra, intercambiaban trueques, humano, humano, animal, humano. ¿no? Entonces, Abdul Baha mismo, cuando habla sobre esto, asegura que si Jesús hubiera visto que mujeres y niños y ancianos iban a ser masacrados, vendidos como esclavos, él también se hubiera puesto a defenderlos. Claro. Y eso es lo que hizo Muhammad, ¿no? Muhammad no era un guerrero, pero sí, cuando les atacaban, yo insisto, él cuando se traslada de la Meca a la Medina, él se convierte en el jefe de un pueblo. Y en ese pueblo había mujeres, niños, ancianos, todo eso. Y cuando venían los mecanos con el afán de destruirlos, él no podía sentarse y decir, bueno, pues pasen, hagan lo que quieran. Él tenía que defenderlos. Él era ya como un jefe de ese pueblo.